buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas. Le damos gracias al Señor por permitirnos llegar a sus hogares a través de esta plataforma Promesa MRC y de este su programa, Señor, yo sé que tú puedes sanarme. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad pidiéndole al Señor su bendición en este programa para que la palabra que sea proclamada produzca en nosotros el 100%. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre de bondad, Padre de amor y misericordia, queremos darte gracias por todas las bendiciones que tú derramas sobre todos y cada uno de nosotros. Gracias por tu bondad, por tu amor que es compasivo y misericordioso. Gracias porque por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nos llamas a tener esa experiencia de tu amor que es sanador, liberador, transformador. Señor Jesucristo, a ti la gloria, a ti el honor, el poder, alabanza, ahora y siempre. Gracias, Señor Jesús, por tu entrega en la cruz. Gracias, Señor, por tu infinito amor, por tu compasión y misericordia. Gracias, Señor, por haberte querido quedar gente y en nosotros, particularmente en la Santísima Eucaristía. Espíritu Santo, conduce nuestros pensamientos, conduce nuestras palabras, y que la palabra que proclamemos en esta noche, oh Espíritu Santo, produzca en nosotros el 100%. Santísima Trinidad, a ti el honor, el poder, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Nos acogemos a la poderosa intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, y de su esposo San José, pidiéndole a ellos, al matrimonio de Nazaret, que intercedan por nuestros matrimonios, por nuestras familias, por el mundo entero. Hermanos y hermanas, una vez más, bienvenidos a este su programa. Señor, yo sé que tú puedes sanarme. El programa de hoy es acerca de segundas oportunidades. Nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. ¿Alguna vez usted ha cometido un error? ¿Ha tomado una decisión que a lo mejor usted, después de haberla tomado, se reconoce que no era la decisión, el camino correcto que debió de haber tomado? ¿Se ha equivocado usted alguna vez? ¿Ha dicho o ha hecho algo que no fue una buena decisión, no fue una buena palabra, y que más bien de ser algo para bendición, se ha convertido para muchos y sobre todo para su familia en un problema, en una carga? ¿Se ha sentido usted que por esas decisiones ya no tiene remedio, la situación no va a mejorar? Incluso pensando en su relación con el Señor, podrá usted ponerse a pensar que ha fracasado, que Dios no le puede perdonar, que Dios no le va a bendecir por una decisión o varias decisiones equivocadas. Yo conozco muchas personas que caminan en la vida siempre recordando esas decisiones. Dicen, yo no, si yo hubiera tomado esta decisión, si hubiera hecho esto diferente, si hubiera tomado esta decisión de otra forma, si hubiera hablado de esta manera, no me encontraría en esta situación, no me encontraría en esta realidad. Y hay quienes piensan que incluso que esas malas decisiones los persiguen, ¿verdad? Como una maldición, si se quiere, por el resto de sus días. Yo en esta noche quiero decirle a usted, mi hermano y hermana, de que nuestro Dios, nuestro Señor, siempre nos da una segunda oportunidad. Que no importa la decisión o el hecho o la realidad o la acción que hayamos tomado, si nos volvemos al Señor, si clamamos a Él, Él nos va a dar la gracia, no solamente para enmendar eso que hemos hecho, sino para continuar adelante y construyendo nuestra vida en la fe, en el amor a Dios, y también siendo medio de bendición para nuestros
seres queridos. La Biblia nos habla de muchas personas que en un momento de su vida tomaron una mala decisión. Abraham, por ejemplo, cuando llegó a una ciudad con su esposa Sara, quien dice el libro de Génesis era una mujer muy hermosa, muy bonita, la presentó como si fuera su hermana, y el rey de ese lugar se prendó de la esposa de Abraham, y cuando se dio cuenta que era la esposa de él, lo recriminó muchísimo porque lo había llevado a tomar una decisión errónea, imagínense, deseando la mujer de su prójimo. Pero Abraham enmienda esa situación y Dios no por eso le quita la bendición, sino que Abraham continúa siendo el amigo del Señor, el hombre a través del cual el Señor, como dice la Escritura, nos ha bendecido grandemente. También Moisés, cuando estaba en casa de Faraón, mató a un egipcio y tuvo que salir huyendo. Y Dios lo llamó desde el destierro para que fuera su caudillo, para que fuera el hombre que liberara el pueblo de Israel del cautiverio de Egipto. Jonás, Dios le encomendó ir a Nínive para que proclamara conversión. ¿Y Jonás qué hizo? Se fue en dirección opuesta. Y nos dice la Escritura que se lo tragó una ballena y después vino y lo depositó justamente en las playas de Nínive. Y él asumió su responsabilidad y llevó adelante la misión que Dios le había dado y fue de gran bendición para esa nación. Miren, Pedro, por ejemplo, negó al Señor 3 veces, pero el Señor nunca le retiró la bendición, nunca le retiró el mandato, el haberlo llamado a ser el primero entre los apóstoles, la cabeza, el primer papa de la iglesia. Sí, podemos cometer errores, pero cuando reconocemos esos errores delante del Señor, el Señor, incluso esos mismos errores, los puede utilizar para bendecirnos, los puede utilizar para que podamos ser instrumentos de su gracia. Quiero compartir con usted la historia de un joven que en un momento determinado de su vida cometió un error. Esto tiene que ver con el primer viaje misionero de San Pablo y Bernabé. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 3, que el Espíritu Santo, cuando estaba la comunidad en oración, les había pedido que apartaran a Pablo y Bernabé para una misión, y ellos, después de orar por ellos, de imponerles las manos, salieron en su primer viaje misionero. Y entonces Bernabé se llevó con él a su primo Juan, conocido también como Marcos. Juan es el nombre hebreo y Marcos era el nombre latino. ¿Y quién era Juan Marcos? Juan Marcos era el hijo de una familia, la familia, la mamá de él se llamaba María, nos cuenta Hechos de los Apóstoles capítulo 12. Era aparentemente una familia acomodada, una familia en la cual la familia se había convertido al Señor, y era un lugar en donde la iglesia se reunía para orar. Fue a esa casa a la que llegó Pedro cuando, después de haber sido liberado de la prisión, logró huir de quienes lo tenían en cautivo, y llegó a la casa de Juan Marcos. Y ahí se ocultó por un tiempo hasta que pudo salir de Jerusalén. La casa de Juan Marcos era una iglesia doméstica. Era una iglesia era un lugar en el cual la iglesia se reunía para orar, para celebrar la fracción del pan, escuchar las enseñanzas de los apóstoles, etc. Bueno, Bernabé quiso llevarse a su primo. Lo único que su primo, Juan Marcos, era un muchacho de corta edad, sin experiencia, no estaba maduro a lo mejor en la fe. No sabemos mucho de Juan Marcos en ese momento. Lo que sí sabemos es que se lo llevaron, ¿verdad? Y inicialmente todo aparentaba estar bien hasta que llegaron a un lugar
Y en ese lugar, Juan Marcos decidió regresarse a su casa. Y nos dice así la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Palabra de Dios. Llegaron a este lugar y las circunstancias o razones por las cuales Juan Marcos decide devolverse no están claras. Todos son especulaciones. Unos piensan que a lo mejor Pablo, como tenía un carácter bastante fuerte, no lo trató con consideración, o al menos, ¿verdad? Pues, como estaba acostumbrado que lo trataran en su familia. Y a lo mejor eso lo llevó a desencantarse y a tomar la decisión de regresarse. Otros piensan que a lo mejor tuvo miedo, ¿verdad?, de los desafíos que estaban enfrentando los Bernabé y San Pablo en la predicación, y que pues ese miedo, ese temor le enfrió el corazón y decidió irse. Las circunstancias por las cuales Juan Marcos se regresa no las sabemos. Lo que sí sabemos es que esta situación causó un problema muy serio entre Pablo y Bernabé. Juan se regresa, Pablo y Bernabé continúan la misión, hasta que después Pablo y Bernabé regresan a Jerusalén para hacerle una consulta a los apóstoles acerca de si los gentiles tenían que circuncidarse o no circuncidarse. Y entonces pues se dio lo que se conoce como el primer concilio de Jerusalén, y San Pablo y Bernabé reciben una instrucción de parte de los apóstoles, y ellos entonces deciden emprender nuevamente un segundo viaje misionero y visitar a estos hermanos que les habían presentado esta situación. ¿Qué sucede? Que entonces Bernabé quiere llevarse una vez más a su primo Juan Marcos, pero esta vez Pablo le dijo a Bernabé: bajo ninguna circunstancia vamos a llevar a este muchacho. Mira lo que nos hizo cuando nos encontramos en Perge de Panfilia, cuando más lo necesitábamos, cuando necesitábamos que nos apoyara, cuando necesitábamos que estuviera ahí con nosotros, decidió irse. Yo no voy a andar llevando a nadie que sea tan indeciso. Necesitamos gente madura en la fe. Yo puedo escuchar esto muchas veces en los matrimonios: que mi esposa sea un esposo maduro, que mi esposa sea una esposa madura, porque mire, es que se equivoca, hace cosas que no debiera de hacer, en fin, y eso trae tensión en el matrimonio, o los hijos de alguna forma no respetan a sus padres, porque los padres no son ellos sus pastores, sus testigos del amor de Dios, ¿verdad? Como hemos dicho en otras ocasiones. Todos nos equivocamos, todos tomamos una decisión en algún momento equivocada. Y claro, hay decisiones que tienen un profundo impacto en la vida, no solamente en la vida personal, sino en la vida de nuestros seres queridos, ¿verdad? Como por ejemplo, si usted es una persona que no sabe utilizar el dinero, si no es una persona que es recatada con los gastos, pues yo he escuchado situaciones en las cuales esposas o esposos ponen al matrimonio y a la familia en una deuda, ¿verdad?, impresionante, y entonces la familia sufre mucho para poder salir de esa deuda, y constantemente se lo están recriminando del uno al otro. O los hijos se equivocan, toman, ¿verdad?, el camino equivocado, no escuchan los consejos de sus padres, y el hijo deja embarazada a una hija, la hija viene embarazada, droga, no sé, tantas decisiones que se pueden tomar en la vida y que no son correctas, y que causan un profundo impacto en la vida de otras personas y la de uno mismo. Y uno a veces puede caminar su vida con esa mala decisión presente, ¿no? No se ha perdonado a sí mismo, no ha pedido perdón, no ha logrado encontrar las fuerzas para enmendar la situación que haya hecho, y el demonio de todo eso se aprovecha. Pues resulta que
Esta decisión de Juan Marcos, por la razón que fuese, pues causó un gran problema entre Pablo y Bernabé. Tanto así fue la tensión que en el segundo viaje misionero, Pablo y Bernabé deciden separarse. Pablo se va con Silas por un lado y Bernabé se va con Marcos por otro. Y bueno, cada quien llevó adelante la misión que tenía encomendada. Lo que sí sabemos es que ambos viajes misioneros fueron de mucha bendición. Pablo y Silas por un lado, Bernabé y crearon o no, Marcos por otro, fueron de mucha bendición. El error de Marcos, a veces le he dado una segunda oportunidad a Bernabé, perdonen que me quede así como en un impasse, pero me imagino a Bernabé hablando con Marcos pidiéndole disculpas a lo mejor, o tratándole de explicar las situaciones, pero Bernabé, movido por el Espíritu del Señor, decide llevar a Marcos. Ahora, Juan Marcos, ¿no? Este joven que se equivocó en un momento, este joven que le dijo a lo mejor no al Señor en un momento. ¿Cuántos de nosotros no le habremos dicho no al Señor en un momento? Yo recuerdo, y creo que lo comenté aquí en uno de los primeros programas que tuvimos, yo, gracias a mi esposa Bernarda, ella fue instrumental junto con el padre Reinaldo Paul, que Dios goce, el padre Paul, fueron instrumentos para yo tener mi encuentro personal con el Señor. Y aunque me costó mucho salir de la vida pasada en que me encontraba, el Señor me dio la gracia, me dio la fuerza, y bueno, logré rehacer mi vida, ¿verdad? Y después de haber pasado un tiempo con el Carmelo Teresiano, Bernardo y yo nos casamos y bueno, fundamos una familia. Pero uno de los principales puntos débiles que yo tenía en mi vida había sido el alcohol, el licor, hasta ese momento. Y por circunstancias y decisiones tuve una recaída. Volví a tomar nuevamente. Volví otra vez al licor, después de haber pasado como, creo que 7, 8 años sin probar, volví a caer en el licor. Y eso fue, hermano, mire, hermana y hermano, una caída, verdad, vertiginosa, como usted tirarse en un despeñadero ahí, verdad, hasta tocar fondo, y dejé de ir a la iglesia, dejé de asistir a los cursos en los que participaba, le di la espalda a aquellos hermanos míos con quienes andaba de misión. Empezamos a tener, Bernardo y yo, muchas tensiones en la familia, en el matrimonio, porque cuando llegaba de mi trabajo, yo andaba mucho de gira, viajaba mucho, y cuando llegaba, pues venía siempre bajo la influencia del alcohol, bebía en casa, no estaba atendiendo a nuestros hijos, no la estaba atendiendo a mi esposa, financieramente hablando éramos un desastre, y nada, como dicen, ¿verdad? Hacia abajo, un año completo, hasta que el Señor, en su infinita misericordia, me dio una segunda oportunidad. Y para una Semana Santa fui a un retiro. La verdad que yo no recuerdo ni cómo fue que yo llegué nuevamente a esta iglesia, la iglesia de la Merced, porque era la iglesia donde nosotros estábamos sirviendo e íbamos. Y llegué un lunes de Semana Santa, y estaban haciendo como un triduo, un retiro, y yo me sentí atrás y verdad, con la cabeza baja. Yo lloraba mucho interiormente porque nuestro matrimonio estaba pasando por una situación muy difícil, pero sobre todo lo que más me ardía aquí en el corazón era el hecho de que cuando yo veía a estos hermanos predicando, los mismos hermanos con quien yo anduve predicando, los veía alabando al Señor y predicando, yo me sentía del Señor, te he vuelto la espalda, te he traicionado, peor que Pedro, te he negado no solamente 3, sino 6, 9, 12, saber cuántas veces en este año. Y bueno, yo estaba ahí compungido completamente, y recuerdo que el hermano Johnny Gómez, que de Dios goce, me vio a lo lejos junto con el hermano Marcos Amador, y me vieron a lo lejos y se acercaron a donde estaba yo al final de la iglesia, y
y me abrazaron, y qué bueno que estás acá, Jorge Arturo, mira, ven para el frente, aquí los hermanos se van a alegrar mucho de verte. Mire, hermano, yo no hallaba ni qué hacer, iba como dice, con la cabeza entre las piernas, de la vergüenza sobre todo ante el Señor, el fallo, pero aquellos hermanos me acogieron con tanto cariño y le dieron tantas gracias a Dios de que estaba ahí, y así fue como el Señor me dio una segunda oportunidad. No recuerdo en ningún momento, yo fui y me confesé, estuvimos a los pies del Santísimo durante lunes, martes y miércoles. Bernarda no sabía que yo estaba en ese retiro, yo no le había dicho nada. La cuestión es que esa Semana Santa fue para mí mi segunda oportunidad. Por eso yo me identifico mucho con Juan Marcos, porque Juan Marcos, por las razones que fueran, decidió darle la espalda a la proclamación del Evangelio. Algo similar a lo que yo había hecho. Claro, lo mío es mucho más grave, porque ya yo andaba predicando, había dado misiones, había dado retiros, en fin. Ustedes se pueden imaginar, pero lo importante es que me encontré con un Bernabé, o varios Bernabés, a través de los cuales el Señor me dio una segunda oportunidad. Y yo recuerdo que el miércoles le comenté a Bernarda, un poco escéptica a ella, claro, muy dolida por todo lo que había pasado, imagínense, pero Bernarda era una mujer de oración, una mujer de intercesión. Yo sé que ella me tenía, como dicen, a fuego lento con el Señor. Y bueno, fuimos a los servicios del jueves, fuimos a los servicios del viernes, el sábado, en la noche íbamos a ir a la vigilia pascual en una parroquia cerca de nosotros, no teníamos vehículo y queríamos ir a la medianoche. Pero esa noche Bernarda tomó valor y tuvimos una conversación, y yo pude compartir con ella lo que había en mi corazón. Ella pues compartió en su vida, en su corazón, lo que tenía, conmigo lo que había en su corazón, y nos dimos una segunda oportunidad en el Señor. Y a partir de ese momento nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia cambió completa y totalmente. Y me encontré con unos Bernabés en la iglesia. Bernarda fue mi Bernabé también, y sobre todo la gracia de Dios, que cuando, a pesar de los errores, por graves que estos hayan sido, cuando nos movemos al Señor, cuando le buscamos a Él, cuando le pedimos a Él la gracia, mire, hermano y hermana, Dios no solamente nos perdona, Dios no solamente nos auxilia, sino que nos restaura. Pero lo más importante, y esto sí que le tengo que dar tantas gracias a Dios, porque me pasó lo de Juan Marcos, Dios nunca me retiró la bendición. Dios nunca me retiró la bendición. Fui yo que no utilizaba la bendición, pero Dios nunca me retiró la bendición. Cuando Dios te bendice, cuando Dios te da una misión, cuando Dios te da una bendición, Dios nunca retira su bendición. Dios espera, Dios te busca. Solamente lo que hay que hacer es volver a Él y ¿verdad? Y aprovechar esa segunda o tercera o cuarta, no sé cuál sea la circunstancia. Pero recordemos que el Señor es el Señor de las segundas oportunidades. Dios siempre nos está esperando. Dios siempre está aguardando a que nosotros nos volvamos hacia Él, y dependiendo de la situación en que nos encontremos, nos va a dar la gracia para salir adelante de eso, y nunca nos va a retirar la bendición. No, porque es que yo estuve yendo a la iglesia y volví a caer en el alcohol, volví a caer en la droga, volví otra vez a fallarle a mi esposa, le he sido infiel. Vuélvete al Señor, vuélvete a Jesucristo, vuélvete al Señor, busca al Señor nuevamente y verás la gloria de Dios en tu vida. Vas a ver cómo el Señor te va a ayudar para enmendar el mal hecho. Vas a ver cómo el Señor te va a dar la gracia. Claro, está el sacramento de la reconciliación, está una vez más el arrepentimiento, la conversión, pero la gracia de Dios para que te levantes, la gracia de Dios para que sigas hacia adelante, para que restaures tu matrimonio, tu familia, para que restaures tu propia vida, como en el caso mío. Dios nunca te va a retirar la bendición. Dios no se la retiró a Pedro, no se la retiró a Jonás, no se la retiró a Moisés, no se la retiró a Abraham. Miren a David, no se la retiró a David. David que le quitó literalmente la mujer a Urías y lo mandó a Urías para que muriera en una batalla. Dios lo reprendió, Dios lo amonestó.
por eso, pero Dios nunca le retiró la bendición. ¿Por qué? Porque David se arrepintió. David se arrepintió de corazón, buscó en el Señor. Volviendo a la historia de Juan Marcos, no sabemos cuál fue el proceso que Marcos vivió, o Juan Marcos vivió, desde el momento en que llegó a su casa hasta el momento en que se volvió a encontrar con Pablo y con Bernabé. Lo que sí sabemos es que a partir de ese momento, Juan Marcos se convirtió en un testigo del poder de Dios y caminó con Bernabé en esa misión. Tanto así que Pablo en una ocasión, mire, en Filemón capítulo 2 versículo 4, Pablo escribe estas cosas. Le dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Palabra de Dios. Está Pablo en prisión y le manda un saludo a Filemón, y en el saludo recuerda a sus colaboradores. ¿Y quién es uno de sus colaboradores? Marcos, Juan Marcos. Miren que aquel que no quiso caminar con él, ¿verdad? En una segunda ocasión ahora lo llama mi colaborador, mi colaborador. En otro momento dice también Colosenses capítulo 4 versículos 10 y 11 lo siguiente: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Palabra de Dios. Una vez más, primero fue a Filemón, lo llama el colaborador. Ahora a los colosenses le escribe y le dice que ellos dos, Aristarco y Marcos, ambos han sido para él, ¿qué? Un consuelo. Un consuelo. El que le había dado un disgusto, ahora es para él un consuelo. ¿Por qué razón? Porque el Señor, a través de Bernabé, le dio a Marcos una segunda oportunidad. Dios siempre nos da a nosotros una segunda oportunidad. Si por alguna razón te has alejado del Señor, si por alguna razón has caído, si por alguna razón le has dado la espalda a tu esposa o a tu familia, vuélvete al Señor. Vuélvete al Señor y verás cómo el Señor te dará la gracia para levantarte, para restaurarte, para que hagas todo lo que sea necesario y reconstruir tu vida, tu matrimonio y tu familia. Vuélvete al Señor y verás la gloria de Dios. La vida de San Marcos, nosotros la conocemos, o de Juan Marcos la conocemos como la vida de San Marcos. Porque es el mismo Juan Marcos el que escribió un evangelio que lleva su nombre. Evangelio según San Marcos. Aquel muchacho que dio la espalda se convirtió en un consuelo, en un testigo, en un colaborador de San Pablo, un testigo del evangelio. Tanto así que el mismo Pedro lo llama mi hijo. Y nos dice la tradición que fue de Pedro que Marcos recibió toda la información necesaria para escribir un evangelio. Mi hermano y hermana, Dios siempre nos da una segunda oportunidad. Vuélvete a Jesús, vuélvete al Señor, que Él te está esperando con los brazos abiertos. Amén. Vamos en este momento a orar. Vamos en este momento a darle gracias al Señor por las segundas oportunidades que Él nos da. Si Dios no se fija en lo que pasó, Dios se fija en tu corazón hoy. Dios se fija en el futuro. Él sabe que Él que ha puesto sus ojos en ti, a través de ti, quiere hacer grandes cosas en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu lugar de trabajo, en la sociedad. Señor Jesucristo, en esta noche quiero darte gracias. Quiero alabarte, quiero bendecirte,
Quiero glorificarte, Señor, por tu bondad y por tu gran misericordia. Gracias, Señor, porque a todos aquellos que en algún momento de nuestra vida hemos caído, hemos fallado, algunos te hemos dado la espalda, pero tú, Señor, sigues insistiendo. Eres persistente y te doy gracias por eso, Señor. Porque en algún momento nos haces de nuevo entrar en razón, Jesús. Y no solamente nos haces entrar en razón, sino que nos esperas con los brazos abiertos. Tú, Señor, nos da la gracia del perdón. Tú, Señor, nos da la gracia de la restauración. Tú, Señor, nos da la gracia de la sanación y la liberación. Vuelva, Señor. Vuélvase al Señor. Recuerde que el Señor no está ahí para señalarlo, sino que está ahí para acogerlo y para decirle, qué bueno que estás de vuelta con nosotros. Que Dios les bendiga abundantemente en esta noche. Gracias, Señor, por ser un Dios de segundas oportunidades. Amén. No voy a mover ni un paso sin que tú me hables, Señor. Contigo no hay fracaso, yo quiero oír tu voz. No voy a mover ni un paso sin que tú me hables, Señor. Contigo no hay fracaso, yo quiero oír tu voz. Hablaste a Moisés, a Samuel y a Jeremías. Oh Señor, háblame. Haz de mí lo que tú quieras, hoy al igual que ayer, en el cielo y en la tierra. Oh Señor, háblame. 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 Yo quiero oír tu voz. Háblame, Señor.